Isabel Allende del Partido Socialista, entregó un discurso en el Senado tras haber sido cesada de su cargo por el Tribunal Constitucional, en medio de la polémica por la fallida compra por parte del Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. La militante socialista tomó la palabra al inicio de la sesión de sala del Senado y por cerca de 16 minutos, en el podio de la Cámara Alta, con una declaración escrita por su puño y letra, abordó el fallo del Tribunal Constitucional. En paralelo, ha aumentado la presión en contra de la abogada, jefa de la División Jurídica de la SECPRES, Francisca Moya, quien es amiga del presidente Gabriel Boric desde que estudiaban juntos en la Facultad de Derecho. Cabe mencionar que en la Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, Moya reconoció que no advirtió de la inhabilidad para concretar la ejecución de la compra, pese a estar en conocimiento de la restricción, aludiendo a que no era su atribución alertar la complicación. Así, hubo parlamentarios del Partido Socialista y de la derecha que presionaron al Ejecutivo solicitando la salida de Moya de su cargo en el gobierno, acusando un actuar negligente de la abogada. Veamos la información que proporciona Tomás Mochattiri. Bueno, resulta que aquí está Francisca Moya. Y entramos en el amiguismo. Todo eso que el presidente Gabriel Boric dijo que no iba a existir. Amiguismo, no. Son amigos de los tiempos de la Facultad de Derecho. Ella estaba realizando, donde van a estudiar muchos frente amplistas, en Londres, en la London School. Ahí estaba estudiando un doctorado y resulta que interrumpió, lo dejó botado por venirse a este cargo. Y resulta que son amigos. Y resulta que en la comisión investigadora Francisca Moya, ¿qué dijo? Que sabía, que se había percatado de la inconstitucionalidad del decreto, del contrato, que ese decreto que iba a firmar el presidente de la República era inconstitucional. O sea que era inconstitucional el contrato que autorizaba el decreto que iba a firmar el presidente de la República, pero que no le importó, porque ella ve solamente cuestiones formales del decreto que no le interesó. ¿Qué abogada es esta? Esto es un escándalo. Pero si la vara está muy baja. En una empresa privada se va el fiscal, porque en este caso sería abogado fiscal interno, volando. Pero al minuto siguiente, el desparpajo de esta señora que dice eso y no renuncia. Entonces le pasa a sabiendas, un decreto al presidente Boric para que lo firme, a sabiendas de que lo que se estaba autorizando era inconstitucional, que es la infracción más grave que puede existir dentro del ordenamiento jurídico, más allá de las infracciones penales, ¿no? Pero es la infracción más grave porque está cometiendo una violación a la Constitución. ¿Cómo se entiende esto? ¿Con qué desparpajo habla esa abogada? Porque son amigos, pues, porque está blindada. ¿Quién la nombró en la SECPRES? Giorgio. Si es un trío, pues. Boric, Jackson y ahora Francisca Moya. Tanto es un lote. Entonces en el lote tienen complicidades antiguas, se conocen entre ellos todo lo que hicieron para llegar al poder, las alianzas, las traiciones, los amores de uno y otro, en fin, son amigos. Y resulta que por eso está blindada y se da el lujo de contar que ella cree que salva su responsabilidad como abogada, diciendo, no, los demás no se habrán dado cuenta, todos los demás, pero yo sí, yo me di cuenta. Lo que pasa es que no eran mis funciones. ¿Cómo que no son sus funciones? Brutal. Hay otra tesis, y esto va con mi pregunta, Dani, en relación a, obviamente, sobre la base de lo que has descrito, ¿no? La confianza que tiene Francisca Moya en que está en su cargo y va a seguir ahí, pase lo que pase, le permite hacer este reconocimiento, pero hay algunos que dicen que al reconocer de cierta forma su error, sí, se da cuenta a pesar de la experiencia que tiene, que trabajó en el Tribunal Constitucional, en fin, etcétera, y que es, como decimos, la última etapa antes de la firma de un decreto supremo por parte del presidente, le permite de eventual manera terminar ahí la responsabilidad. Decir, yo me equivoqué o no me di cuenta o lo que sea,
y por lo tanto de ahí en adelante evitar que esto siga subiendo, actuar como el famoso fusible, la tesis del fusible, el que hemos hablado en tantas oportunidades para que el escándalo no siga subiendo. En este caso no es tanta la distancia, hasta el presidente. Hay algunos que están pensando en eso también, Dani, ¿no? Sí, ¿no? Y este reconocimiento que hace Francisca Moya, yo diría que es un poco peligroso, de hecho, para el presidente de la República, porque ella responde naturalmente a una pregunta que le hace la diputada Paula Labra, y claro, dice, yo conocía la Constitución, conozco la Constitución como cualquier abogado, pero se abren más dudas que el hecho de que se aclaren estas dudas. Por ejemplo, ¿ella advirtió de esto al presidente? O sea, ya, sabemos que ella conocía la Constitución, conoce el artículo 60, pero ella le advirtió al presidente y de hecho se le preguntó en la comisión. ¿Qué respondió? Omitió eso. Ella no fue clara en decir que esto efectivamente sí fue advertido a la máxima autoridad del país. Y de hecho esto abre más dudas todavía. ¿Lo hizo? Y si lo hizo, ¿el presidente hizo caso? Si no lo hizo, ¿ella tendría que renunciar? Efectivamente acá hay más dudas que dudas aclaradas en este sentido, pero lo cierto, Katy, Tomás, es que para el Partido Socialista la salida de Francisca Moya o que el presidente desistiera de nombrar a Antonia Rivas en el CERVEL como gesto, como guiño al PS para recomponer las relaciones entre PS y gobierno no es suficiente. Acá dicen desde el Partido Socialista tiene que existir un gesto mayor por la caída de la senadora Isabel Allende. Por ejemplo, la salida completa del segundo piso. Oye, mira, escuchemos en la comisión qué es lo que dijo Francisco Moya. A ver, escuchemos sus palabras cuando le preguntaron sobre esta materia. Escuchemos a Francisco Moya. Que nos hizo la diputada Labra por su intermedio hacia el presidente. Y efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, ambas normas, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el presidente de la República, y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular y, como les señalaba anteriormente, es un acto unilateral de la administración. Pero en relación a ese punto, para terminar la pregunta, ¿usted conocía entonces de la inhabilidad de la, es que para recalcar eso, de la ministra y de la senadora? ¿La advirtió? Efectivamente, señor presidente. Pero no se la advirtió al presidente. Pero, diputado Leiva, por favor, sí, una pregunta que le hicimos antes. ¿La conocía, sabía, pero no se la advirtió al presidente ni al ministro? Como yo le señalé anteriormente al presidente y también a la diputada Labra por su intermedio, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día, el decreto 38. De todas formas, en La Moneda blindaron a Francisca Moya, descartando su salida del Ejecutivo. Ante las interpelaciones, la ministra Lobos aclaró que, al ser un proceso de etapas, la inhabilidad correspondía al momento de suscribir la compraventa, proceso radicado en bienes nacionales. A la defensa se sumó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien, ante los cuestionamientos de parlamentarios socialistas a Moya, valoró la labor que la abogada ha realizado en el gobierno. Hasta aquí llegamos, espero que el video haya sido de su agrado, no olvide dejar su like y sus comentarios para llegar a un mayor número de personas. Muchas gracias por su preferencia, nos vemos hasta el próximo video.